Porque Jesús no es un profeta cualquiera. ¿Por qué la iglesia del nombre de Jesús, en este respecto la iglesia pentecostal unida de Colombia, cree que Jesucristo es el único Dios y que ese único Dios tuvo varias formas de manifestarse, entre ellas darse a conocer en el Antiguo Testamento como el Dios Todopoderoso, en el tiempo como el Redentor y Salvador, el Dios manifestado en carne, y en este tiempo como el Espíritu Santo o Consolador? Tenemos que saber y tenemos que tener definido, y a todos los amigos hoy les invito a que crean que Jesucristo es el único Dios, porque la única forma comunicable con el cielo, la única forma de acceso al cielo se llama Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos tener acceso al reino de los cielos, pero como tenemos a Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La humanidad de Cristo es la única que media entre Dios y los hombres. Si en el transcurso de la enseñanza usted tiene una pregunta, bien puede levantar la mano. Si la tiene ya, levante. A ver, Wilson. Todos los nombres fueron dados, o fueron, digámoslo así, buscados por el hombre, pero Jesús no fue buscado por el hombre, fue buscado por Dios. ¿Por qué? Lo dijimos antes de que tú llegaras. Eran los adjetivos de acuerdo a la relación que tenían, o la presencia o la experiencia que tuvieron con Dios. Ellos, de acuerdo a eso, llamaban a Dios con esos adjetivos calificativos. Pero Dios, el único nombre que Dios se puso a sí mismo fue el nombre de Jesús. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando el ángel anunció a María, le dijo que le pusiera por nombre Jesús, y la criatura nació, y María y José le pusieron por nombre ¿qué? Jesús. Ana Cristina, ¿qué dijiste? Él salvará al pueblo de sus pecados. Sí. Entonces, cuando hablamos de Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Pero Dios lo creó con su palabra. A esa palabra la llamaron el Logos. En la traducción se llama el Verbo. El Logos de Dios es la palabra. El Neuma de Dios es el Espíritu. Entonces, el Logos de Dios era la palabra. Entonces, la palabra, cuando salía de Dios, era un verbo conjugado, porque iba creando, iba haciendo, ¿cierto? Lo que no existía empezaba a existir. Pero Génesis 1:1 dice: ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Pero Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y Juan está hablando de Jesús. Amén. ¿Sí? Para los amigos. Génesis 1 dice: en el principio
principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice, el que creó los cielos y la tierra fue Jesús. Qué contradicción teológica tan grave. Pero no, sino que Juan le conoció a Jesús. Y no le conoció como un humano cualquiera. Juan recibió la revelación de que Jesucristo era el Dios creador del Antiguo Testamento. Y por eso afirma Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué era el verbo? Lo que se conoció de Dios fue la palabra. Le pertenecía la palabra a Dios. Y con lo que conoció el hombre era la palabra. Entonces decía, en el principio era la palabra. Y la palabra era la voz de Dios. Y la palabra era Dios. Porque lo que se dio a conocer, o lo tangible de Dios, era su voz. No más. Entonces, ¿por qué determina Juan eso? Dice, la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque si yo oigo la palabra y no veo nada, es Dios el que me está hablando. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y obviamente, en Él estaba la vida. Tremendo, ¿cierto? En Él estaba la vida. O sea, si algo tiene vida, por eso Colosenses 1:15 nos afirma, dice, Él sustenta todas las cosas, o sea, todas las cosas de la vida. En Él estaba la vida. Si Jesús no existiera, no habría nada. Porque Jesús es Dios. Amén. Y es el Logos creador, es la palabra creadora, es la palabra que hace todo. Pero luego dice Hebreos capítulo 1 verso 13, lo que leyó hermano, el cual siendo el resplandor de su gloria, ahí sí, lo tangible de Dios en este tiempo es Jesús. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, otra vez el verbo. ¿Quién creó antiguamente? El verbo. ¿Quién hizo? El verbo. ¿Quién se dio a conocer? El verbo. Y el verbo se hizo carne. La voz de Dios se hizo carne. El Logos se hizo carne. Ese eterno presente se hizo carne. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ojo con el término unigénito. Porque unigénito no es lo mismo que primogénito. Unigénito es sui generis, único en su género. El único ser que no nació por un espermatozoide humano fue Jesús. Él nació por una acción milagrosa de Dios. El único en el género de Jesucristo fue Jesucristo. Nadie ha nacido con esa concepción milagrosa. Jesús nace del Espíritu Santo. Amén. Yo mismo que hablo me voy a hacer un cuerpo. Tremendo, ¿no? Yo mismo que hablo voy a ir, voy a estar presente. O sea, Dios se planeó todas las cosas. Es que este Dios es formidable, hermano. No nos sorprendemos con nada. Y todo lo que el hombre inventa, él está inventando. El hombre simplemente le da forma. El hombre inventó un avión, digo, inventé un avión, y yo digo, claro, yo puse los materiales y usted miró una copia de un ave que yo hice. Porque por ahí se inventaron un taxi, dice, no, ya no se parece a las aves, se parece a los cucarrones, las aves de parrilla. El hombre solamente le da forma a lo de Dios. El único que crea es Él. Amén. Denle un aplauso al Dios creador. Aleluya. Este Dios es el creador. Vino y se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente. Yo ya le di una orden a los hermanos que no discutan con nadie que Jesús es Dios. Porque algunos dicen, no, ustedes son Jesús solos, ustedes, eso no tiene discusión, querido amigo. ¿Ustedes creen que Jesucristo es el único Dios?
no tiene discusión, lo creemos y punto. Venga, conversemos. No voy a conversar porque no, el apóstol Pablo dio una orden. No hay discusión. Jesucristo es el Dios manifestado. Gloria a Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. La palabra manifestado, ¿qué es? Sino que ahora ya no sería señales ni símbolos, sino darse a conocer, a orar o hacer. Todo era una nueva manifestación o su nueva forma de comunicarse. Antiguamente se comunicó por los cielos, por las nubes, por el fuego, por los símbolos, por el tabernáculo, por su voz. Ya no se manifestaría así. Por eso cuando usted ve los profetas, solo escucharon a Dios hasta Jesús. Cuando Jesús apareció en la escena, Dios no volvió a hablar, porque Dios ya había preparado un cuerpo para él. Juan escribe en el capítulo 14 que dos apóstoles lo abordan y le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Y él les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que ha visto a Cristo, ha visto la forma más magnífica del Padre, la manifestación más perfecta del Padre. Por eso el verbo era en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿qué dice? Y el verbo se hizo carne. Ese conjugar de Dios, ese crear de Dios, se hizo carne. ¿Cuándo se vistió de carne? Se vistió de carne en Jesucristo. Todos los que antes vinieron fueron tipologías de Dios y simbologías de Dios. Moisés, tipo de Cristo; David, tipo de Cristo; Abraham, tipo de Cristo; Isaac, tipo de Cristo; Jacob, tipo de Cristo. Todos los que antiguamente vinieron eran tipos de Cristo, eran parecidos al Mesías, eran propósitos del Mesías. Pero cuando viene Cristo, Él no dice yo soy tipo de Dios, Él dice yo soy el Dios que ustedes estaban esperando. Ya no era un tipo, era el cumplimiento de todos los tipos. Pero le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto a mí. Y otro le dice: Señor, muéstranos el camino. Y dice: ¿cómo así? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Para explicarle a un judío eso no era fácil, porque los profetas mostraban el camino, pero nadie podía mostrar la verdad sino Dios, y nadie podía decir que era la vida si no la daba. Y él antes les había dicho: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y encontré un texto por allá bien lindo, una traducción de un texto, y dice: nadie me arrebata la vida, yo a todos les doy vida. Les doy vida a todos y se las puedo quitar. ¿Sí me entiende? Por eso, hermano, hay que analizar. Les digo: nadie me quita la vida, yo a todos les doy vida. Tengo poder para poner vida y para quitar vida. Por eso cuando llegó de Lázaro, ¿qué hizo? Le puso vida. Tengo poder para poner vida y para volverla a quitar. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dijo él. O sea que el que escucha a Jesucristo tiene que, si estaba muerto, empezó a resucitar. Por eso cuando hablamos de esa manifestación en carne,
Dios en el Antiguo Testamento nunca se buscó un velo de carne, nunca se buscó un cuerpo. Se manifestó con símbolos, con señales, tipología de hombres, pero nunca, ya venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué dice el texto? A ver, los solicistas. Dios, ¿qué hizo? Se manifestó. Venido ese cumplimiento. Fue el cumplimiento el que él tenía. Por eso cuando usted ve Hebreo dice Dios hablando a los padres por los profetas de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya Dios no vuelve a hablar. El que quiera acercarse a Dios tiene que aceptar a Jesucristo como Dios y como único y suficiente Salvador. Dios no volverá a hablar jamás, porque ya habló por la boca de Jesucristo. Colosenses capítulo, segunda de Corintios capítulo 5. Verso 19. ¿Quién lo lee? Léalo, Pablo. Recuerden que es hasta el 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Sí ven el juego de palabras? ¿Quién es el intercesor? ¿Dios o Cristo? Y aquí está diciendo que Dios ruega por nosotros. ¿Por qué? Él, Dios de toda gloria, estaba preocupado por salvarlo a usted. Y entonces ese rogarse es de misericordia. Pero ¿cómo va a dejar perder a Jane, a Héctor, a Oscar, a Davis? ¿Cómo lo va a dejar perder? Jesucristo es el medio por el cual Dios no dejaría perder al hombre. Por eso Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo ¿a quién? A usted, a Jorge, a Rodrigo. No es que el hombre necesita ser salvo, se va a perder, y Dios en su infinita misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos hizo aceptos en Él amado. ¿Para qué? Porque usted, si se refería a la gloria de Dios, usted no podía acercarse, porque usted y yo éramos tan malos y tan pecadores que la gloria de Dios nos quemaría y nos fundiría. Por eso se preparó un cuerpo, para que la gloria de Dios fuera dentro de ese cuerpo y usted poder tener acceso ¿a quién? A Jesucristo. Gloria a Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliándolo a usted, para que no se fuera para el infierno, sino que fuera al cielo. Amén. Qué privilegio este, ¿no? Y Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ya lo explicamos ahora, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, en ese seno estamos hablando del poder del Padre.
no habita dentro del seno, es el que gobierna en esa misericordia. Él lo ha dado a conocer. Primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Qué belleza el texto, hermano. Ese texto sí me saca a mí de... Se lo voy a leer. Abran los ojos y los oídos que lo voy a leer. Mírenme acá. No me conversen. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, Luz María, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cristo es quién? Wow. El enemigo está cegando el entendimiento con falsas doctrinas, con pecado, con cosas, para que no le resplandezca este evangelio, para que no le resplandezca la faz de Jesucristo. Y el que conoce la faz de Jesucristo, el que conoce el verdadero evangelio de Jesucristo, conoce a Dios, porque el que ve a Jesucristo puede ver a Dios, hermano querido. ¿Y cuántos hemos visto a Dios? Nosotros lo hemos visto. Por eso es un privilegio ser pentecostal del nombre de Jesús. Porque no tenemos falsa doctrina, hermano. Los pentecostales que tenemos esta doctrina no tenemos presa mala. Tenemos la única verdad, hermano. La verdad se llama Jesús de Nazaret, y Él es el Dios de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Con razón, hermano, el que me ha visto al Padre. Esos judíos, hermanos, se atrevían a decir: este loco, ¿cómo así que el que había visto al Padre? Sí, claro. Sí, Cristo es la imagen de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 20. Leamos desde el 19. ¿Quién me lo lee? Hebreos 10, verso 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sigan. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuchen. Solo podía entrar el sacerdote, y el sacerdote era el único que tenía la potestad de correr el velo. Solo entraba un sacerdote cada año, el único. Entonces Dios dijo: venga ya, el ser humano se va a perder porque no pueden entrar a mi presencia, solo el sacerdote puede entrar. Yo voy a hacer algo, me voy a establecer como sumo sacerdote, y no voy a dejar velo, voy a romperlo. ¿Para qué? Para que, como ellos no son sacerdotes, yo sea el sacerdote por excelencia. Y cuando ellos quieran entrar, no encuentren el velo cerrado, sino que este sumo sacerdote en la cruz del Calvario rasgó el velo del templo de arriba abajo, para que todos tuviésemos entrada al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Sí, Señor. Dios le dio la tarea hecha a usted.
Y Hebreos, léalo, que ahorita lo leímos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:14. Él dijo, voy a resolver el problema del hombre. El hombre no quiere acercarse a Dios por causa del velo, se lo voy a rasgar. Cuando él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, la tierra tembló y el velo del templo se tembló y no pudo retener porque estaba rompiendo la ley, esa dogma de la ley que el hombre solo podía entrar uno. Ya Dios rompió ese dogma, rompiendo el velo de arriba abajo, ya todos pueden entrar confiadamente. Por eso el pecador que entra por esa puerta no se encuentra con un Dios castigador, ni se encuentra con un pastor mediador. Jesucristo es el Dios mediador, Jesucristo es el Dios conectador, Jesucristo es el sumo sacerdote. ¡Aleluya! Primero de Juan 5:20. Sí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es su Hijo. Jesucristo. Es Es el verdadero Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El que no cree, amigos, el que no cree que Jesucristo es el único Dios es un idólatra. Porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros, la iglesia, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, uno dice, tratamos de la idolatría. Por eso, hermano, les decía yo en la clase el jueves y ayer también hablaron y el martes, el que no cree que Jesucristo es Dios es un politeísta, porque creen más de dos. Y Jesucristo dijo, yo soy el Padre y yo soy el Espíritu. Os voy a enviar un consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, estaban mirando a Jesucristo y le habéis visto, porque estoy con vosotros y estaré en vosotros. Amén. El consolador iba a venir. Amén. Pero ese consolador habló como padre y dijo, no los voy a dejar huérfanos. Así es. Amén. Y el único que deja huérfanos es el papá. Amén. Así que para nosotros Jesucristo es el papá. ¿Para cuántos Jesucristo es el Padre eterno? ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¡Aleluya! Qué privilegio. Y esto, hermano, Dios se lo revela a cualquiera. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo así? ¿Quién me va a revelar al Padre si yo lo conozco desde el Antiguo Testamento? Dirían los hebreos. Y Dios no, ya no. Si conocimos a Dios, no lo conocemos así. Jesucristo es el único que puede dar a conocer al Padre. Y cuando Felipe le dijo, muéstranos, le digo, yo soy el Padre. El que me ha visto al Padre. Colosenses dice, Cristo es la cara, el rostro del Dios invisible. ¿Van Orlando? El que Dios lo mandamientos en el Antiguo Testamento fue Jehová. Y Jesús dijo, primero a la tierra, que si me amáis, seguid mis mandamientos. Son distintos lo mismo. Es el mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y Jehová en el Antiguo Testamento dijo lo mismo. Jesucristo dijo que habrían 2 mandamientos. Y en esos 2 mandamientos está el primer mandamiento. Después de que terminó el discurso de las bienaventuranzas, dijo, solo hay 2 mandamientos. Y él estaba ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman a Jesús así? Aleluya. ¿Y ustedes por qué son Jesús solos? Porque todos se lo debemos a Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué sucede con esto? Lo que les dije al principio, Dios se volvió asequible para que el hombre pudiera conocerle. Dios quiso acercarse al hombre para que el hombre conociera a Dios, pero el hombre a veces no quiere conocer a Dios. El hombre a veces se aleja de Dios. Cuando vemos ese término e indiscutiblemente, ¿por qué nosotros tenemos que refutar otras doctrinas sabiendo que el misterio de la piedad está agrupando el misterio de los siglos? Y el misterio de los siglos se cumpliría en Jesucristo. Abraham recibió la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Cuando iban por el camino, Abraham dice palabras que prácticamente nadie las diría. La primera palabra que dijo fue a los siervos: quedaos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cierto? Pero ¿cómo así que iremos, adoraremos y volveremos? Porque Abraham sabía que el Dios que tenía, así él matara al muchacho, ese Dios se lo resucitaría, se lo levantaría del polvo. Jesucristo vino a dar su vida por los pecados, pero la Biblia dice: Dios le levantó de los muertos, porque sabría Dios que él tendría que levantar de los muertos para cumplir el propósito de los siglos, que era levantarse de la muerte, levantarse de la tumba, para dar salvación a todos los hombres. Y cuando el muchacho iba caminando, le pregunta al papá: papi, ¿hay leña? ¿Hay fuego? ¿Hay cuchillo? ¿Y el cordero? Y Abraham le dice una palabra profética: Dios se proveerá de cordero. O sea, Dios se hará un cordero. Y Juan, el Bautista, bautizando a Jesús en el río Jordán, dice: he aquí la promesa de Abraham, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era lo que Dios iba a hacer, este era la manifestación de Dios para quitar el pecado del mundo. Un aplauso a este cordero, al cordero de la escogería. Bueno, no hay tiempo, pero quería hablarles de esa naturaleza dual de Cristo, porque
Dios no tiene naturaleza dual. La naturaleza dual la tiene Cristo. Naturaleza divina y naturaleza humana. Muchos profetas del Antiguo Testamento tuvieron esa naturaleza. Quería hablarles de la naturaleza dual para luego hablarles de Jesús como el Rey soberano. Pero el tiempo ha avanzado y el vuelo me deja. Así que los que hagan de pie el almuerzo para el pastor, que lo sirvan en bombas. Esa naturaleza era concerniente a su humanidad y a su divinidad. Jesús, todo lo divino, no lo dijo que lo hacía por él mismo. Escucha. Jesús, cuando habló de su divinidad, dijo: yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino que el Padre que está dentro de mí, Él hace las obras. ¿Sí me escucha? Porque Él tenía muy claro la función de Cordero y la función del Dios manifestado en carne. El partimiento del pan es solo la función de un Dios creador. Porque nadie puede sacar de la nada nada. El crear las bolitas de ojos del ciego, el único que arma órganos para el hombre y que arma hombres con tierrita es Él. ¿Cierto? Entonces, cuando vemos algunas perspectivas de Cristo, tenemos que ver su naturaleza divina. Y eso es lo que algunos dualistas y trinitarios no han entendido. Y que han rebajado a Cristo a esa potencia solo de ser un maestro o de ser un Señor que vino, como los falsos testigos de Jehová, que rebajan a Cristo a tal punto de que no le dan valor cuando Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Entonces, cuando vemos esas dos naturalezas, a veces el creyente o el que se confunde dice: bueno, ¿cómo? ¿Por qué habló Jesús así? Porque Él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. La humana tenía que, digámoslo así, exponerla y mostrarla como cordero, como sacerdote, como siervo sufriente. Pero la divina tenía que mostrarla en los hechos portentosos que solo las puede hacer Dios. Amén. ¿Quién resucita a un muerto de 4 días? ¿Ah? ¿Quién le puede decir personalmente: al mar calla y enmudece? Porque escuchen, la vara de Moisés era el símbolo de la potencia de Dios, pero la voz de Cristo era la plenitud del poder de Dios. Viento calla o viento enmudece, mar calla, solo lo puede hacer Dios. Cuando usted vea a esa naturaleza, usted aprenda a leer la Escritura para definir, bueno, aquí cómo estaba Dios, en qué posición. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Jesús estaba en la eternidad o no? Era Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte? El que quiso juntar a Jerusalén fue Dios. Y Jesús está hablando y se para y dice: ¿cuántas veces quise el dolor de Dios? No. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y Jesús lloró. En esa humanidad lloró por el amor que le tenía a Israel, por la incredulidad del hombre. Pero la pregunta es: ¿cuándo Jesús
en la carne quiso juntar a las 12 tribus de Israel. Nunca. El Dios de toda gloria quiso juntar a las 12 tribus, y cuando Jesús habló ahí, no estaba hablando como Jesús, la carne, la humanidad, sino como el Dios todopoderoso. Estaba diciendo: yo te he ayudado, yo te he bendecido, yo te he tratado de levantar, pero no has querido. Y Jesús llora en esa circunstancia. Ahí se mostraron las dos naturalezas. Cuando está frente a la tumba de Lázaro, llora por la incredulidad que hay, y llora porque está viendo la aflicción de Marta. Pero entonces Jesús se seca las lágrimas y asume el rol del Dios todopoderoso y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba, porque el hombre le está hablando, el autor de la vida, el autor de la eterna salvación, el que habló en el pasado, en el presente, y el que está hablando en esta mañana. ¡Aleluya! Cuando le pasan el paralítico y rompen el techo, Jesús le dice, como sacerdote: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que puede perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre es Dios. A este paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico se enderezó, cogió el lecho, se fue para la casa. La gente sorprendida, porque ahí mostró esas dos naturalezas: la naturaleza de sacerdote que aprobaba el perdón de un pecador, pero la naturaleza divina que sanaba la columna vertebral de un paralítico. Y en esta mañana está aquí en este lugar, y todo lo que le pidas a Él, Él lo hará. ¡Aleluya! Póngase de pie. ¡Aleluya! ¿Cómo concibes a Cristo hoy? Como Dios, como perdonador. ¿Cómo concibes a Cristo? Yo invito a los amigos a que lo acepten como Dios, como el único y suficiente Salvador. Sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay gloria. Sin Jesús no hay eternidad. Sin Jesús no hay Padre. Sin Jesús no hay Espíritu. Sin Jesús no hay iglesia. Sin Jesús no hay milagros. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay universo. Sin Jesús no existiría nada. Pero Cristo en esta mañana se está mostrando como el Dios todopoderoso, y en esta mañana hay que honrarlo como Él se merece. ¿Quién quiere levantar sus manos y decirle: Jesús, tú eres mi Dios y tú eres mi Salvador? Hagamos esta oración